Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hey gamberones, hoy tenemos nuevo video, sí, hoy nuevo video. Y hoy tenemos a nada más y a nada menos que el Laxen Web 2 en los pits de Gado Motor. Así que Web 2, bienvenido a los pits de Gado Motor. Corre video. Este auto es netamente coreano, producido por la marca Hyundai. En Colombia es conocido como Web 2, pero en otros países este auto tiene un nombre diferente. Por ejemplo, en España es conocido como el Laxen Verna GL y en otros como Accent Brio. En otros países también puede tener otros nombres. Las versiones más típicas que tenemos de este auto en Colombia sería la Vision, que viene en motor 1.6 y 1.4, pero esa sería la versión sedán. Hablando ya de la versión hatchback, que es la que tenemos hoy en nuestro canal, el Web 2, lo podemos encontrar en motorización 1.4 y 1.6. Hoy tenemos entonces en los pits de Gado Motor un hermoso Accent Web 2 modelo 2008, teniendo en cuenta el incremento que ha tenido el valor de los vehículos en Colombia y en el mundo entero. Este auto tiene un valor comercial de 22 a 23 millones de pesos colombianos sin ninguna modificación, y aclarando que también sin aire acondicionado. Este Web 2 1.6 tiene un peso aproximado de 1170 kilogramos y en pantalla van a aparecer cuáles son las dimensiones de este hatchback, que si hacemos una correlación a otros autos que también son hatchback, que son cortos, estas dimensiones de este auto son más grandes que uno de estas referencias. Ahora hablemos de la motorización. Este Web tiene un motor 1.6 litros con tecnología CVVT. ¿A qué hace referencia esta tecnología? Que es una precisión al abrir y al cerrar las válvulas, generando una mayor potencia pero a un menor consumo. Por eso este carro se convierte en una muy buena opción para un motor 1.6 litros, 1599 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, doble árbol de levas, 112 caballos y un torque de 143 Nm en una tracción delantera. Tiene una caja manual de 5 velocidades, tiene un tanque de combustible de 45 litros, 12 galones aproximadamente. El consumo de este Web 1.6 puede ser en condiciones de manejo muy buenas de 45 a 40 kilómetros por galón. Teniendo en cuenta que a Colombia generalmente llegan las versiones menos equipadas de prácticamente todos los vehículos, este auto no cuenta ni con ABS, no tiene EBD, no tiene airbag. Lo único con lo que cuenta este vehículo en ese tema en específico es que tiene una dirección electroasistida. Ahora hablemos de la estética del Web 2. Vamos a ver y vamos a mencionar algunas modificaciones que se le han hecho a nivel estético. Comenzando por lo más visible en este carro, es que se le realizó una barra estabilizadora en su parte delantera. Tiene una parrilla tipo Panax, se le pintaron emblemas en color negro y algunos detalles en la farola. Mostramos una modificación de rines, un RIN 16 de Hyundai i25 en una coraza de 195 por 50. Adelante tiene espaciadores de 5 milímetros con recorte de espiral. Se le realizaron algunos detalles parales, un polarizado muy suave. La continuación de su body kit, atrás tenemos una diferencia adicional y es que tiene espaciadores de 8 milímetros. Adelante tenemos disco y atrás tenemos campanas. Ya hablamos un poco de su tanque de combustible, unos detalles en negro en sus farolas traseras. Vemos su respectivo spoiler de forma original con un tercer stop. Vemos aquí un proyecto adicional en Instagram para que vayan a seguirla. Es un proyecto muy bueno para todas aquellas chicas que tienen la oportunidad de ver nuestro contenido. Su parte trasera es muy sencilla. Su bodega, que tiene una muy buena dimensión, teniendo en cuenta que es un hatchback, tiene aproximadamente espacio para 2-3 maletas medianas más o menos. Como tal, esa es como la estética exterior del Accent Web 2. Ahora pasemos a hablar de lo que es el interior del Accent Web 2. Comencemos directamente con lo que es sus puertas. Encontramos plástico duro, encontramos unos pequeños detalles con papel de forrado,
encontramos que tiene vidrios eléctricos con bloqueo, un pequeño espacio de almacenamiento, otro detalle con plástico deforrado también en lo que sería su panel delantero. Encontramos tablero totalmente analógico. Como plus de este carro podemos resaltar la regularización del timón en altura, las plumillas, también encontramos direccionales, todo muy convencional, muy tradicional. En su panel central encontramos una pequeña modificación aquí en lo que sería pantalla de sonido. Mencionamos que no tiene aire acondicionado y aquí una leve ventilación, caja de 5 velocidades como lo mencionamos, un pequeño espacio de almacenamiento. Información adicional es que sus asientos tienen graduación hacia arriba y hacia abajo, y el material de sus asientos es netamente en tela. Ya lo mencionamos también que es un carro coupé, por lo cual en la parte trasera el espacio es bueno, es amplio con relación a que es un hatchback muy grande. Hablando desde su parte posterior, desde la parte trasera de este Web 2, vamos a hablar netamente de tema de espacio. Tenemos un muy buen espacio en rodillas y tenemos un muy buen espacio en cabeza, por lo que mencionamos anteriormente que es un carro hatchback, pero que tiene muy buenas dimensiones a otros hatchback de otras referencias. Ahora hablemos de un tema muy importante y es los aspectos por los cuales recomiendo este auto con relación a un motor 1.6. Lo recomiendo porque es un carro económico, es un carro que tiene bajo consumo de combustible con relación a esos 112 caballos que tiene. Sus repuestos son de fácil acceso y también son muy económicos. También es un carro muy versátil en ciudad y con mantenimientos preventivos y correctivos. Es muy confiable en carretera, pero no lo recomiendo por temas de seguridad. Es un motor poderoso, es un motor 1.6 litros sin no tener ABS ni airbag, lo hace un tema delicado. Y también no lo recomiendo por el aspecto de que al tener una dirección electroasistida no se pone rígida en velocidad. Eso es un tema peligroso y es un tema riesgoso, y esos serían los motivos por los cuales lo recomiendo y por los cuales no. Vamos a proceder a realizar una corta prueba de conducción donde estamos con mi parcero Juan Pablo. Saluda, parcero. Mucho gusto. Vamos a proceder entonces a realizar la prueba de conducción. Él va a realizarlo de primero, pues porque como lo hemos mencionado en videos anteriores, él conoce su auto, él lleva mucho tiempo con este auto. Entonces él primero va a hacer la prueba de conducción y posteriormente pues ya la realizo yo para dar como un dictamen o un veredicto de lo que puede brindar como experiencia de conducción este auto. Entonces acompáñenos en esta prueba de conducción. Pues se siente chévere. Y parece muy estable. Lo que más me gusta es eso. Con esa barra que tiene ahí, está más estable. Súper bien. No, y que para la modificación que tiene en la suspensión no se siente tan rígido. Exactamente. Chévere. Porque hay carros que le hacen esa misma modificación en la suspensión y se siente como un palo, se siente un palo, queda el carro así como muy brincón, queda como brincando mucho, se siente muy maluco. Exacto. Parce, pero se pega durísimo, ni chilla. Suave. Era así, no decirle para que... Brutal.
como dirían nuestros amigos de Aprueba, si vas lento, ve por la derecha. Exactamente. Si vas lento, ve por la derecha. Bueno, ahorita se va a la prueba real Ahora sí. con nuestro amigo el Gado. Gado. El Gado. Va. Manejar el tiburoncito. El tiburón. Por acá les voy a dejar las redes sociales del tiburón para que vayan a seguirlo. Seguirlo. A seguir a Tiburoncín, ujaja. Tiburoncín. Bueno, parce, hagámonos por acá Va. y va la prueba. Voy a proceder a realizar yo la corta prueba de conducción. Ya mi amigo pudo mostrar un potencial un poco más alto de lo que puede brindar este carro, entonces yo voy a hacerlo un poco más despacio, pero sentir como tal la potencia que nos brinda un Accent Web 2. Entonces acompáñenos. Como primera impresión va relacionado con la dirección electroasistida. Es extremadamente suavecita, pero como contra, ya lo hemos mencionado, es que no se pone rígida a velocidad, entonces es de muchísimo cuidado, de muchísima delicadeza a la hora de andar rápido. Súper suavecita. Sí, parce, la dirección. Sí. Ah, eso es un peligro. Es un peligro. Sí, con 2 veces te hacen. Así como. Vámonos. Anda sabrosísimo. Ay, porque la dirección parece es... Parce, sí, pero Hay que es de tenerla muy tomarla- bien. es de tomarla hay que duro. tenerla muy bien, parce. Ah, no, parce, ya me impresiona con esto. Ah, ya me puede Ya me puede contratar. contratado. Estamos en convocatoria para la escudería Gado Motor. Dejen sus hojas de vida en los comentarios. Vamos. Bueno, prueba de manejo con mucho tráfico. Prueba de manejo con mucho tráfico, pero se siente sabroso. Sabroso, mi hermano, como diría un amigo mío. Ahora repite la tamborita de nuevo. ¡Que chille! ¡Que llore! Uy, parce, anda rico. Sí. Primeras que sientes tu Pero carro. es que uno de por sí no tiene la misma sensación. Primeras que sientes andar tu carro desde otro. Sí. Muy estable. La dirección es de tenerla durita y Ah, sí. no se te va. ¡Que chille! Como veredicto de la experiencia que brinda este web, wow, qué auto tan increíble. Se le siente la potencia, se le siente lo divertido. Una experiencia muy buena, anda durísimo, se tiene muy duro en las curvas. Y nada, wow, qué señora experiencia la que brinda este auto al conducirlo, al tratar de manejarlo un poco más rápido. Se te presta muy bien y fácilmente puede pasar de ser un carro familiar, por decirlo de esta forma, a ser un carro para correr. Entonces, muy buen auto. Ahora pasemos a una sección que nos encanta y es escuchar rugir esos motores. Entonces, Web 2, acompáñanos a rugir.
un agradecimiento muy especial a mi amigo Juan Pablo por disponer de este proyecto para este video. Acá en la parte de abajo les voy a dejar la página de Instagram de este proyecto para que vayan a seguirlo. También les voy a dejar mis redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok y YouTube para que vayan a seguirme. Y antes de finalizar este video, no se les olvide dejar su me gusta, dejar su comentario, suscribirse y compartir para más videos sobre autos. Or the highway, and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.